Cuando, cuando Dios destruyó la tierra con el diluvio, pudo salvarse Noé y sus hijos. Pero he llegado a la conclusión a través de la palabra de Dios de que toda la culpa de que nuestros hijos se destruyan es la culpa de los padres. Cuando son niños, que obedecen y no captan la desobediencia que tenemos nosotros como aparentar ser cristianos, pero no somos cristianos. El problema es cuando ya son grandes, entonces ellos captan lo que es entre lo bueno y lo malo, y toda la responsabilidad es de nosotros los padres. Dios le dijo a Noé, aquí en el Génesis 9:18, y le dijo Noé, del arca fueron sus hijos y sus nueras. Dice la palabra que entonces 3 son los hijos de Noé. Ellos fueron llamados a la tierra, dice. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó viña. ¿Quién fue el desobediente? ¿Quién es el que cometió el error? ¿No fue Noé? Los padres igualmente empiezan a sembrar viñas de odio, viñas de mentira, viñas de asistencia, viñas de hipocresía, y ahora quieren que sus hijos vuelvan a los caminos de Dios, y los padres siguen igual de rebeldes. No tienen a Dios en el corazón. Lo digo por experiencia. Yo tuve que pasar por la partida de mi hijo para modo de creerle a Dios. Y doy gracias a Dios porque mi hijo está en el cielo. El 100% seguro que él está en el cielo. Los desobedientes siempre hemos sido nosotros los padres. Dice la palabra de Dios que Noé plantó viña y bebió del vino. ¿Qué tenía que hacer Noé después de haber salvado del diluvio? Plantar viña y beber vino y embriagarse. Esto que nos sirva a nosotros como padres, como experiencia, si queremos rescatar a nuestros hijos del infierno y de las manos de Satanás. Porque no todo el que me diga Señor, Señor va a ir al reino de los cielos. Dice todo aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A la gente le preguntas, ¿eres cristiano? Yo soy cristiano. Yo conozco a Dios y vives peor que el diablo. Porque no te amas ni tú mismo. No es aquí, nos da un ejemplo. Dice que él plantó viña y que hizo, se embriagó. Por eso se volvió a multiplicar el pecado, la maldad. Si habían pasado por una generación adúltera, perversa, maligna, y volvieron a cometer el mismo error, y hasta el día de hoy nosotros cargamos esa culpa de él, y no reflexionamos que nosotros como padres somos responsables de nuestros alrededores, nuestra familia, nuestros hijos. Pastores llenos de avaricia, cargados de pecado, cargados de adulterio, cargados de maldad, y están atrás de un púlpito hablándote de amor cuando no hay amor en ellos, cuando no hay santidad. Y dice la palabra de Dios, y estaba dice, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. El cristiano se embriaga, fornica con su propio cuerpo,
su mal vestir, su mal hablar, y maldice a sus hijos. ¿Con qué lo está maldiciendo? Con su comportamiento, con su caminar, con su hablar. ¿Qué culpa tenía el hijo? ¿Qué culpa tenía el hijo de ver a su padre desnudo? Dice la Escritura. Entonces San Sep tomaron la ropa y le pusieron sobre sus propios hombros y andaban hacia atrás, cubriéndose la desnudez de su padre, teniendo vuelto sus rostros. Así no vieron la desnudez de su padre, dice. Pero uno vio la desnudez de su padre y su padre lo maldijo. Nosotros estamos maldiciendo a nuestros hijos. Y si no te arrepientes, un día va a ser demasiado tarde. Yo doy gracias a Dios que mis hijos caminaron con Dios. Mi José caminó con Dios. Llevó gentes a los pies de Cristo. Llevó gente a conocer de Dios. Pero la culpa es nosotros los padres. Porque hay tiempo que no queremos hacer nada para Dios. Yo te animo en esta tarde que rompas esa maldición. Que ya no vivas como has vivido hasta el día de hoy. Desobediente. De nada te sirve estar todos los días en la congregación. De nada te sirve cada llamamiento ir al altar si no te arrepientes y no buscas a Dios de todo corazón. Estaba leyendo en el libro de los Salmos 109:5, dice que tus oraciones te van a condenar, que el diablo está a la diestra del impío. ¿Por qué? Porque estamos orando mal, estamos pidiendo mal, viviendo mal, haciendo mal. Padre de familia, más vale que busques de Dios este día. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó al rey David? Dice la palabra de Dios en segunda de Samuel 11:2. Y por culpa de su padre, su propio hermano mató a su hermano violó a su hermana. Y el día de hoy están sucediendo en los cristianos, en los hijos de pastores, en los hijos de líderes, que están violando a sus propias hermanas. Porque hay una maldición que sus padres sembraron. Dice la palabra que todo lo que siembres, eso vas a cosechar. Aunque el día de mañana tú seas un buen cristiano, que estés lleno del Espíritu Santo y busques a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, lo que sembraste vas a cosechar. Vas a cosechar. Pero es distinto cuando le has creído a Dios y lo que sembraste cosechas, te regocijas. Le das gracias a Dios porque sabes que la eternidad existe. Dice el 11, Segunda de Reyes 11:12. Sucedió un día, al cesar la tarde, que se levantó David de su lecho y se pasaba sobre su terraza de la casa real y vio del terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Por qué? El pecado, la maldad. Y eran hombres de Dios.
Eran hombres que hacían grandes cosas para Dios. Cometieron adulterio, cometieron pecado. Pero te vas a burlar de tu papá, te vas a burlar de tu mamá, te vas a burlar de tu vecino, pero de la ira de Dios no te vas a escapar. Dios te va a juzgar, Dios te va a condenar. Dios te va a pagar todo lo que hiciste, sea bueno o sea malo. Lean toda esta historia. Paren, madre, paren, padre. Estas historias son para que no se repitan en nuestras vidas. Si vamos a ser buenos cristianos, tenemos que tener sabiduría en la palabra de Dios para no cometer los mismos errores que ellos cometieron, porque claramente la palabra de Dios nos dice que están escritas en la palabra de Dios para que no nos sucedan lo que le sucedió a ellos. Pero nosotros, como estamos cargados de este mundo, aviciados a este mundo, no nos importan las cosas de Dios, no nos importan nuestros hijos, no nos importan. Y como no nos importan, lo estamos entregando a la mano de Satanás. Y un día te van a tocar la puerta. El destructor te va a tocar la puerta y te va a llamar. Y más vale que te has agarrado de las promesas de Dios para que aguantes, para que soportes. Porque es duro. Llegó a la conclusión que David quiso ocultar su pecado. Y así hay muchas veces. Adulterio en las iglesias. Fornican, embarazan y quieren cubrir su pecado. Pero este Uría era hombre que temeroso, era hombre de gran valor, era hombre que amaba y respetaba a su siervo, amaba y respetaba a su amo. Urías tenía a Dios. Urías tenía principios que sus padres le han de haber enseñado. Ser leal al que te da de comer. La gente no es leal ahora. Hablas de aquel que te da de comer. Hablas de aquel que te ayuda. Eres un impío. Eres un pecador. Eres alguien que no mereces nada más que el infierno. Pero por la gracia de Dios, si te arrepientes, vas a ir al cielo. Y dice que quiso embriagar a Urías para que poder echarle embarazo. ¿Y qué es lo que hizo? Lo mandó otra vez a la guerra. Y le dijo a su líder, ponlo delante para que lo maten. Y eso que cometió el rey David, lo pagó caro. Caro lo pagó. ¿Y qué te espera a ti y a mí? Si no nos ponemos bien con Dios, vamos a pagar caro eso. Ya no estés jugando con las cosas de Dios. No te diviertas con los videos. No piensas que es un cuento de hada. Tu pecado te va a alcanzar. Tu pecado te va a condenar, tu desobediencia. Un día te van a sonar las palabras. Cuando veas a tu ser querido tendido en un ataúd. Pero va a ser demasiado tarde. Hoy este día busca de Dios. Créele a Dios. Busca una iglesia, una congregación donde se predique la sana doctrina. Pero lo principal, que tú lo conozcas a Dios. Que tú conozcas a Dios a través de la Escritura, lleno del Espíritu Santo. Porque las congregaciones están llenas de gente impías, de gente adúltera, de gente borricaria, de gente hechiceras. Están llenas las congregaciones. Porque ya no les importa Dios. Les importa el Dios de esta tierra. Si tú vives en pecado, vives en obediencia, no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Jesús le dijo
a los saduceos, a los fariseos. Dice, vuestro padre es el diablo, porque las obras de tu padre el diablo haces. Obedeces al diablo, eres hijo del diablo. Si andas en el mundo, haciéndolo del mundo, eres hijo del diablo, no eres hijo de Dios, porque Dios es luz. Escudriña las Escrituras, lee la palabra de Dios y te vas a dar cuenta que la gente está ciega espiritual y cada momento, a cada segundo van cayendo a un abismo, a un abismo, a un abismo. Si no se arrepienten, si no le piden perdón a Dios en vida, van a un abismo donde no hay salida, donde dice la palabra de Dios que es un tormento, donde el gusano nunca muere, donde es por toda la eternidad de la eternidad. Apocalipsis lo dice en Revelación. Dios no creó el infierno para ti ni para mí. Dios creó el cielo y el infierno. El cielo lo creó para nosotros, para que vayamos al cielo, estemos un día al lado de vuestro Señor Jesucristo. El diablo el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Y todo aquel que haga la voluntad del diablo, ahí va a ir. Escoges entre el bien y el mal. ¿Qué dijo Dios en el principio? Hagamos al hombre a vuestra imagen y semejanza. Y a semejanza de Dios lo crió, varón y hembra lo crió. Dice, ahora el hombre es como nosotros, dice, hablando Dios, sabiendo el bien y el mal. Así que si te vas a condenar es porque tú quieres, porque Dios no lo quiere. Dios es amor, Dios es eternidad. Escudriña la palabra de Dios, no seas perezoso. Basta de dormir. De nada te sirve estar 24 horas en el templo. Te va a servir si eres como Ana. Dice que Ana derramaba su espíritu pidiéndole a Dios un milagro. Pero los cristianos de hoy en día se mueven por emoción, por brinco, por baile. Que te mueva el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios, para hablarle a las almas perdidas. El cristiano tiene toda la oportunidad para predicarle a multitudes de personas. No importa que no seas pastor, no importa que no seas un maestro, no importa que no tengas doctorado, pero si tienes el Espíritu Santo, Dios te va a mover a hacer la voluntad de Dios, porque es Dios con nosotros. No esperes a tener un título de una universidad cristiana para que seas pastor. Hay pastores ignorantes, hay pastores ladrones, hay pastores inútiles, ávaros, egoístas, pleitistas, calumniadores, falsos. No, llénate del Espíritu Santo. Y pídele a Dios por las almas, que te dé la oportunidad de hablarle a las almas. Y Dios te va a dar esa oportunidad. Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos reyes y sacerdotes y embajadores de Dios. A través de nosotros, el Evangelio tiene que ser predicado. Una doctrina santa, una doctrina como la que el Señor enseñó al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo vivió con su mamá, con su papá, con sus hermanos, posiblemente con su abuelita, con su prima, con sus tías, con sus familiares vivió
en ese pueblo, hablándole que Él era Dios, diciéndole que creían en Él, y no creyeron. Y como no creyeron, Jesús mejor se fue. Así que tu familia, tu amigo no te cree, ya párale, déjalo. Escudriña la Escritura. No seas necio. A veces te acompañan a la congregación nada más por querer sentir bien, pero están molestos, no les importa a Dios. Si Jesús hecho carne, sus hermanos no creyeron en Él. Por eso los dejó. Se fue. Tuvieron que pasar por una aventura para modo de creer. Santiago, después que el Señor Jesucristo ascendió al cielo, fue el que escribió la carta de Santiago. Creyó después que ya no lo tenía. Así que si tú dejas a tu hermano o a tu hermana de estarlos molestando, ellos van a creer un día, porque la obra no es tuya, la obra es de Dios. Y tú como pastor, tú como líder te frustras. Te frustras por ellos. ¿Ya oraste por ellos? ¿Ya pediste por ellos? ¿Qué más quieres? Lo pusiste en la mano de Dios, déjalo. Que Dios haga el trabajo. Es como yo, si soy campesino. Voy a enterrar una semilla, de ahí la voy a dejar. No voy a ir todos los días a sacarla y a ver, oh, ¿ya naciste? Oh, ¿ya naciste? No, la voy a sembrar. Y al tiempo va a nacer y va a su fruto. Así también nosotros tenemos sabiduría con la gente. No la hostiguemos tanto, porque la gente se hostiga. Aprendemos del Señor Jesucristo. Yo he aprendido del Señor Jesucristo. He aprendido de mi Maestro, que es el Espíritu Santo, el que me enseña. No es el hombre, es mi Dios, el que me enseña, el que me está instruyendo a hacer su voluntad, no la mía, no la de Dios. Y un día quiero llegar al cielo y decirle: Padre, estuve en la tierra, te fallé un tiempo, pero te doy gracias, Padre, porque fui como Pedro, fui como el apóstol Pablo, rebelde, borracho, drogadicto, de todo, pero reconocí que solamente tú tienes perdón. A través de ti el perdón de pecado. Y como dice Pablo en su escritura: mas ya no vivo yo, ahora mi Cristo vive en mí. Y para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia es. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Pero decimos eso: oh, he aquí todas las cosas son hechas nuevas, y vives como el diablo. No haces nada para Dios. Entonces, ¿de dónde naciste? ¿Eres nueva masa? ¿Eres alguien que da fruto? Tenemos que ponernos bien con Dios. Que Dios los bendiga. Lean estos versículos. Lean Génesis 9, 18. Si quieren, lean todo el capítulo. También en segunda de Samuel 11, 2. Pero también lean la historia para que no cometer el mismo error. Cometemos el mismo error porque no conocemos a Dios a través de la Escritura. Y cuando tú vas conociendo a Dios, Dios no te deja pecar. Dios no te deja pecar. Dios no te deja, porque hay algo en ti que está dentro de ti que no te va a dejar pecar. Dice: vamos a pecar. Pero hay pecados voluntarios que lo piensas y lo haces. Ese es el pecado grave. Bendiciones, que Dios les bendiga en esta tarde. Cristo les ama y su servidor también. Reúnense en una congregación donde prediquen el evangelio completo. Y como les vuelvo a decir, ustedes principalmente deben de conocer a Dios. ¿Cómo lo van a conocer? Escudriñando las Escrituras, leyéndolas, meditando en ellas, orando, leyendo. Busca de Dios hoy, antes que sea demasiado tarde. Que Dios le bendiga
en esta hermosa tarde